Bien, Kairos y Cronos, el semanario, en esta segunda parte de nuestra entrevista con Maite Vargas, la candidata a la Diputación Federal por el Distrito 2, en la coalición Juntos Haremos Historia. Maite, cuestionándote, ¿qué va a hacer Maite Vargas por la cultura alimenticia, por legislar la alimentación? Tenemos niños diabéticos, tenemos desde el vientre niños diabéticos, tenemos una situación grandísima, y te voy a decir una cosa, que es algo un poco más frustrante. Cuando vienen los diputados federales de ya haber tenido su tiempo y les preguntas, o sea, ¿por qué legisló a favor de Coca-Cola? ¿Por qué legisló a favor de Sabritas? ¿Por qué legisló? ¿Nos mayoritearon? Es que son intereses muy fuertes y nosotros defendimos la voz, pero pues subimos la voz, pero nadie nadie nada. No hay regulaciones en cuanto a esto, ese es el problema. Y sabes que se tiene que trabajar muy de fondo en esto porque las empresas precisamente transnacionales abusan de eso. Dicen, no, México es el importante, México es el bueno aquí, porque en México no toman en cuenta las regulaciones, no hay tantas regulaciones, pues podemos hacer prácticamente lo que nos dé la gana, eso dicen muchos transnacionales. Sí, ¿cuántas veces tú sabes, o sea, lo que no pasa, los controles en su país, sí, aquí y en Brasil, a gusto? Sí. Mira, desde el hecho de que no tenemos una Secretaría de Salud Ambiental, es algo bien importante también, que es una de las propuestas. Porque puedes decir, bueno, pero sí está el Departamento de Ecología, lo que se dedica a cuidar a las plantas, a los árboles, sí, pero salud ambiental, cómo afecta a la salud de los seres humanos, desde desastres naturales hasta los lugares donde hay minas, por ejemplo, o donde existen peligros para la salud, con los niños en el agua, que provocan luego enfermedades, los contaminantes, los metales contaminantes en el ambiente, no hay algo que regule. Y eso se tiene que trabajar también. En el aspecto de los alimentos se tiene que tener una regulación para que en las escuelas, primero, la alimentación tiene que ser una garantía por parte del gobierno. Necesitamos tener escuelas de tiempo completo donde se les den a los niños los alimentos correspondientes, porque eso que estás platicando tú es cierto, y no estamos en Venezuela, aquí en Chihuahua, aquí en Juárez, en Nuevo Casas Grandes, existen colonias en donde los niños se están enfermando, donde los niños se quedan dormidos en clases por falta de hambre, por hambre, por desnutrición, y eso no puede suceder, no debe de suceder. Entonces nosotros como legisladores tenemos la obligación de atender ese problema por medio de las escuelas, ¿no? Que se imparta lo que es la escuela de tiempo completo con alimentación y además cuidar lo que les venden a nuestros niños en las escuelas, hablando de alimentos. Porque, y yo soy un ejemplo vivo de eso. A mí me gusta mucho la comida chatarra, no me comen tanta comida chatarra, pero desde niña, es que es una cultura. Sí, lo que te encuentras en la escuela cuando vas a la cooperativa, cuando vas a la tiendita de la escuela, papitas, gancitos, harinas, donas. Mencioné marca, perdón. Pero lo que te encuentras son carbohidratos, grasas y una cuestión de alimentos chatarra que lo que van a traer con el tiempo es que el niño sufra no nada más de obesidad. La obesidad es el menor de los problemas, desde mi punto de vista. Claro. Diabetes, ¿por qué no? La leucemia, que ha subido en la última década como una pandemia tremenda. Es impresionante. Y nuestros niños, o sea... Y platicando con un doctor que nos está asesorando, también la leucemia tiene que ver por contaminantes en el agua. Hay que tener cuidado con eso. Y por eso insisto tanto en que sí necesitamos este organismo que atienda la salud ambiental. Entonces sí, definitivamente vamos a legislar para esto. Y ahorita ya me acordé de lo que te iba a platicar, ahorita que estamos en el tema de las mujeres. Una de las propuestas base del Plan Alternativo de Nación también son las pensiones para madres solteras, para adultos mayores y para personas con capacidades diferentes. Porque es una deuda histórica que tenemos con estos tres tipos de personas en México y que tenemos que ayudarlos. No es nada más darle el dinero a las personas, te voy a apoyar por la situación en la que te encuentras y además voy a encontrar maneras en las que puedas, en el caso de las madres solteras, trabajar, ocupar tu tiempo, y los adultos mayores también. Los adultos mayores son abandonados en nuestra sociedad aquí en México y es impresionante porque
tienen una sabiduría, una experiencia que se les debe de reconocer y que se debe de aprovechar. Capitalizar, exactamente. Aquí en México. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues únicamente los ponen, cuando bien les va, a trabajar ahí de paqueteros en algunas tiendas. También tenemos que legislar ahí para que ellos tengan verdaderas oportunidades y que no sientan que la vida se les va después de los, ¿qué te gusta? 65 años. Necesitamos rescatar a nuestros adultos mayores y darles el lugar que merecen en la sociedad. No tratarlos un lugar de honor. Un lugar de honor, definitivamente. Si tú lees un poco y rememoras, hay en Israel, es uno de los lugares donde más éxito tiene la cultura del respeto hacia el adulto mayor. Y de verdad que tienen posiciones y lugares de honor, se les trata con respeto, con dignidad, pero aún así, o sea, es penadísimo. Y lamentablemente yo sí estoy a favor del respeto a los animales. Yo tengo mis perros, tú sabes que siempre he sido queredora de los chuchos. De todo mundo. Pero, gracias, pero ahorita se está legislando mejor a favor de los perros que de tener a tu abuelo, a un abuelo en condiciones dignas. Así es. Entonces, totalmente de acuerdo. Y fíjate, eso es algo que ya se aplicó en Ciudad de México. Para la gente que no lo sabe, cuando estuvo de jefe de gobierno Andrés Manuel ahí en Ciudad de México, antes México DF, se dejaron las pensiones a los adultos mayores, a las madres solteras, y hasta la fecha. Y sabes que no es una pensión que el adulto mayor tenga que ir a formarse para recogerse, una pensión que le llevan hasta su casa y que aprovecha el supervisor que le lleva la pensión hasta su casa para analizar que el adulto mayor esté viviendo en condiciones dignas, que los nietos o que los familiares pues no se estén quedando con el dinero, porque eso es muy importante también. Claro. Y esto se hace en México DF con todos los adultos mayores, es algo que queremos implementar en todo el país, porque las pensiones que actualmente se dan son muy selectivas, además de todo, porque ya si tienes una pensión ya no te permiten acceder a un programa social y además es bimestral. Aquí lo queremos hacer cada mes, esa es la intención. Hay otro tema que yo sé que está completamente olvidado y que me gustaría mucho que lo consideres, porque se habla mucho de la educación y está bien, yo sé que hay muchas carencias en la educación pública que se deben de atender y a la de ya. Pero hay un sector de la educación olvidado e ignorado y para quienes no ha habido legislación, que son los dueños de las escuelas particulares, que no todos son ricos ni se han hecho ricos de la educación. Son seres humanos que en sus potenciales podían haber puesto cualquier negocio y ser exitosos, pero no, decidieron abrir una escuela en vez de una cantina o en vez de una boutique o en vez de un campo de golf, a esos que les gustan mucho a los gobernadores. Y luchan porque tienen muchos impuestos recargados en ellos, porque tienen muchas condicionantes, porque no hay legislación a favor de ellos y nadie habla de ellos. Y definitivamente habría que reconocerles socialmente y crear legislaciones a favor de esas personas. ¿Por qué? Porque también muchos conocidos y gente con la que se tiene contacto a través de la vida batallan mucho para pagar las nóminas, ¿no sabes? O sea, ¿por qué? Porque donde quiera hay rezagos en lo económico. No todos tienen un local ponderoso, sino vienen de una asociación o de un comité que los respalde con unas buenas finanzas. Y son directores y son gente que se mete con toda el alma, inclusive las escuelas de religiosas, tú sabes. Yo siempre les digo, las escuelas de religiosas, ellas pueden vender rompope y hacerse ricas. O lo que sea, pero decidieron formar ciudadanos con valores, decidieron formar ciudadanos con integridad, apegados a la Biblia y apegados al derecho, al respeto, a los derechos humanos. Y yo sé que hay quien dice, yo me crié en la escuela pública, todos, ¿verdad? En algún momento, pero también hay seres humanos que han trabajado a favor de nuestra sociedad, porque también tenemos mucha gente brillante que ha salido de las escuelas privadas, que al final de cuentas se tiene que ir del país, porque si los papás no eran de una posición económica, se acostumbraron a ponerle ese plus porque era lo único que le iban a dejar a sus hijos. Ahí no había ranchos que dejar, entonces había que dejar una educación asegurada. Se les debe de reconocer a aquellos que imprimen los valores en la sociedad. Yo soy egresada, sabes, soy de aquí de Nuevo Casas Grandes. Yo la primaria con esfuerzo y becada, tengo que decirlo, egresé del Instituto Blas Pascal. De la primaria estuve y yo
fui de la primera generación que egresó del Instituto Blas Pascal. Y después estuve también en la secundaria Fray Felipe de Jesús. Después de la secundaria fue donde ya estuve un año en el CETIS 93 y luego pues me tuve que ir a Estados Unidos porque el dinero no alcanzaba. Esa es otra historia. Pero tienes mucha razón. Ellos imprimen en la sociedad estos valores de los que hablábamos ahorita, que son muy importantes y se les tiene que reconocer. La manera más cercana que se me ocurre en este momento, te digo, es un tema que también se tiene que analizar, pero nosotros tenemos que apoyarlos y nosotros tenemos como una de las propuestas crear observatorios ciudadanos en cada uno de los municipios del distrito que estén encargados de vigilar la cuestión de la fiscalización cuando el diputado federal, desde México, mande los recursos. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no trabajar en conjunto con el municipio? Porque eso se tiene que hacer en coordinación con las autoridades locales, también con el Estado, para crear algún tipo de fondo de estos recursos que se bajen, para apoyarlos a ellos, de alguna manera para reconocerles la labor que hacen. Y por supuesto que la ciudadanía es la que nos irá diciendo cuál sí, cuál no. Quiero menospreciar a ninguna, pero claro, tú sabes que están las dos vertientes. Tú sabes que hay escuelas que, como tú dices, aportan mucho los valores, y habrá otras, no digo que aquí, pero habrá otras en algunos lugares que se van más por el lado de nada más hacer negocios y cobrarle para todos los padres de familia. Entonces pues ahí tendríamos que ver y reconocer definitivamente a las que están haciendo las cosas bien. Sí, ese es un tema que de verdad está nadie lo toca, como el de la alimentación. Nadie le entra, tienen miedo, nadie le entra, casi ningún varón se atreve a decir voy a llegar y voy a exigirles a los hombres que paguen sus pensiones, y a las mujeres, porque también a veces hay mujeres que se van de la casa y que igual y la ley tiene que aplicar para todos. Claro, sí, aquí lo más importante creo es reconocerlos. Ellos se esfuerzan mucho por formar ciudadanos decentes, por formar ciudadanos emprendedores. Se salen de la escuela tradicional para enseñarte cosas que no te enseñan hoy por hoy en la escuela pública, y que ahí también tenemos que legislar. Es un tema bien importante, lo de la reforma educativa, que ya dijimos, se va a la reforma educativa y vamos a trabajar en una verdaderamente efectiva que sí contemple los derechos de los maestros y que contemple la deserción escolar, el verdadero aprendizaje de los estudiantes. Entonces, pues, hay que trabajar en conjunto. Es que es tanta la carga que se le pone a los docentes también, cuando antes que era admirado, respetado y honrada la figura del docente, del maestro, del pueblo, el que tenía voz y voto en las decisiones de la comunidad. Hoy es mucha la carga que se tiene, y que aún así la hacen con mucho gusto muchos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Fíjate, en donde sí no estamos de acuerdo es que el gobierno pretenda privatizar la educación, que es un tema muy distinto, pero sí lo quiero aclarar porque luego se me pueden confundir. O sea, estamos nosotros a favor de reconocer a las escuelas privadas que forman ciudadanos conscientes, pero en contra de que por el lado del gobierno quieran privatizar la educación. Son dos cosas distintas. Sí, es que es completamente diferente. Ya las escuelas que ya tienen, la que menos tiene 20 años. Y ya han cursado 2, 3 presidentes de la República, y les ha pasado de todo también para poder ir avanzando y continuar en sus ideales y forjando a sus alumnos en sus ideales. No, y además esta cuestión de darles el apoyo a los académicos, fíjate, al deporte, a los académicos, a los culturales. Porque ¿qué es lo que pasa? Te encuentras aquí en México, ahora sí que solo en México pasa, con chicos que califican a algún campeonato, también lo llegué a decir en un video, boteando en la calle porque no tienen dinero para ir a sus Sí, el día aquí del debate de Nuevo Casas Grandes estaban los muchachos de las niñas del fútbol soccer, de la línea de adolescentes, que iban al Nacional y estaban boteando en la calle. Y luego después nos anuncia el IE que se gasta $500,000 en los debates por favor. Sí, así es. Y eso es un tema que también me pega mucho, porque además como teatrista, te digo, yo lo he vivido. El arte, el deporte, la cultura son grandes soluciones que podemos aprovechar, que podemos utilizar para agarrar, para atraer a los adolescentes, a los niños jóvenes a este camino del bien. Por supuesto. Que no se vayan en el camino del vandalismo. Pero ¿cómo? Si aquí en el distrito, yo creo que te cuento con los dedos de la mano cuántos teatros hay.
¿Cuántos parques en verdaderamente buenas condiciones existen? ¿Cuántas canchas que tú dices, wow? No hay, Lore, no hay. El gobierno y no le dedica, no le invierte a eso. Esta cosa tan ilógica de que yo no digo que las personas que están en prisión tengan menos derechos humanos, ¿verdad? Sí. Pero a veces están mejores las condiciones de los reclusorios que... Sí, suele pasar, ¿no? Tenemos que trabajar en eso, tenemos que trabajar muy duro, porque no es posible que los niños, los adolescentes que, fíjate, desafían las condiciones del lugar en donde viven, de todo esto que se les presenta, que como te mencionaba ahorita, la puerta abierta al vandalismo, y ellos dicen, no, yo me quiero ir por el lado del deporte, pero todavía se topan con trabas así, de que califican para un campeonato y tienen que andar juntando dinero porque su gobierno no lo invierte. Entonces sí tenemos que trabajar muy con eso. Son muchos sectores, la mayoría de los sectores están abandonados, tú lo sabes actualmente. El gobierno no le ha invertido ni a salud, ni a educación, ni a cultura, vaya, la mayoría de los sectores están abandonados y tenemos que trabajar en rescatarlos. ¿Cómo? Vamos a partir desde el Congreso de la Unión en una reingeniería en el gasto público. Eso es fundamental, porque dinero hay, nada más hay que tener las cuentas claras, a ver a dónde se está yendo cada cosa. En el presupuesto de egresos de la Federación del año pasado se redujo un 10% aproximadamente al campo para dárselo a la imagen del presidente nacional. ¿Cómo ves? Por mencionarte uno, ¿eh? Ya sé. Híjole, pues hay mucho que hacer, nos da mucho gusto, podemos seguir platicando toda la noche. Sí, yo sé. Y siempre va a haber puntos importantes que debatir. Esperamos que este cierre ya de la campaña, que ha sido muy largo, muy intenso, muy desgastante y muy lleno de fe porque sin finanzas. Sí, aparte. Sí, esa es otra cosa, que ha cambiado, que cambió. Que bueno, que sea con éxito. Yo solamente tengo una pregunta para finalizar y es, si no llega Maite Vargas al Congreso en esta ocasión, sí, ¿va a insistir? Por supuesto, bueno, insistir en una en la vida, no sé, pero insistir en la lucha social, por supuesto. Siempre vamos a estar ahí. Lo hemos hecho antes de nosotros aquí, pues ya sabes, encabezamos grupos sociales donde logramos que, por ejemplo, se quitaran los estacionamientos exclusivos a Nuevo Casas Grandes, y fue nada más a punta de decirle a la gente, oye, conoce tus derechos, esto no está en el reglamento de vialidad y tránsito, y boom, empezamos a hacer una movilización y el resultado fue que los regidores tuvieron que decir, doblar las manitas y decir, pues no más estacionamientos exclusivos, aunque esa versión no se las vayan a contar en cabildo. Y por mencionarte algunas de las cosas que hemos hecho, ¿no? Estuvimos en contra de que se pusieran los estacionómetros, hemos estado en las manifestaciones cuando lo del gasolinazo, en recaudación de rentas. Entonces la lucha sigue por el país que todos necesitamos, por el país próspero que merecemos los mexicanos. Y antes de terminar, sí me gustaría comentarte, porque tocamos el tema del campo rapidito, y yo quiero decirle a las personas que me están escuchando que se dedican al campo que nuestro distrito es mayormente campo, y definitivamente entendemos que si el campo no produce, la ciudad no come. Por eso nuestras propuestas van dirigidas también al sector campo, a implementar mejores tecnificaciones en riego, a implementar una banca de desarrollo para pequeños y medianos productores donde les puedan otorgar créditos con intereses bajos, que vaya en proporción. Hay que premiar al que está produciendo, aunque sea poquito, pero que se vea que está trabajando. Hay que incentivarlo, hay que motivarlo, porque como te digo, si el campo no produce, la ciudad no come. Entonces, pues Lore, yo te agradezco muchísimo por la entrevista. Estamos bien felices porque hoy por hoy el 50% de la intención del voto la tiene Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional. Yo te enseñaba algunos números ahorita. El 45% de la intención del voto a nivel nacional por los diputados y senadores de Morena está con la gente. Entonces vamos a llegar, estamos muy seguros, no confiados, porque no hay que caer en el exceso de confianza, pero estamos muy seguros de que vamos a estar representándolos dignamente desde el Congreso de la Unión. Y sí, les digo, pues yo soy la candidata más joven a la Diputación Federal, pero me sobran motivos para luchar por ti desde el Congreso de la Unión. Y yo sí puedo mirarte a los ojos y decirte que soy honesta y que no voy a llegar a robarte, que ni un solo peso del dinero
que me toque bajar desde la federación, ni un solo peso va a quedar en los bolsillos de gente corrupta. Así que muchas gracias, Lore. Muchas gracias, Maite. www.kairosycronoselsemanario.com